uno de los libros bases para poder entender el Apocalipsis y muchos acontecimientos relacionados con la venida de Jesucristo la primera vez como Cordero y la segunda se encuentran en los libros proféticos. Los proféticos se dividen en dos partes, mayores y menores. Hoy vamos a analizar los profetas mayores y vamos a tener una idea leve de su contenido para que después usted ahonde más en ello. Así que, abuelo de pájaro, vamos a analizar los libros de los profetas mayores. Ponga atención. Conociendo la Biblia, hoy vamos a hablar de la cuarta parte, los libros proféticos. Los libros proféticos se dividen en dos grupos. Los profetas mayores, porque su alcance y su visión es mucho más amplia, el marco es mucho más extenso, y los profetas menores, que son aquellos que profetizaron y abarca un tiempo muy corto y va en relación a profecías específicas en periodos relativamente cortos. Los profetas mayores, por lo general son 5 libros los profetas mayores. Entre ellos tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos son los profetas mayores. Los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, en los que clasificamos como libros proféticos, que están los profetas mayores, podemos describir brevemente que Isaías es la principal profecía de condena y consolación mesiánica. Jeremías es el mensaje del juicio contra la moral de Judá y el deterioramiento espiritual de su pueblo. Lamentaciones son 5 poemas por la caída de Jerusalén. Ezequiel habla de la profecía del juicio durante el cautiverio babilónico y se extiende hasta los últimos tiempos. Y Daniel es el libro de profecía sobre los postreros tiempos. Vamos a comenzar analizando primero el primero de los profetas. Pero antes vamos a dar un resumen breve de los profetas menores. En los profetas menores tenemos a Osea, Joel, Amós, Abadía, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacúa, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías, de los cuales vamos a hablar en el siguiente programa. Pero hoy nos ocupa los profetas mayores. Sus profecías son más extensas, tanto en calidad como en magnitud. La gran mayoría de los profetas escribieron en época de crisis y principalmente bajo el cautiverio. Hablemos del libro de Isaías. Fue escrito en el año 700 a.C. por el profeta Isaías. Su contenido trata sobre la salvación a través del Mesías, el cual habría de venir. Es el libro que más detalla el tema del Mesías. La época de su escrito fue durante el reinado del rey Usías y llegó hasta el reinado del rey Manasés. El nombre de Isaías significa salvación de Jehová. San Agustín, el padre de la iglesia primitiva, le llamó al libro de Isaías el quinto evangelio. Su llamado ocurrió, el de Isaías, durante el periodo de la muerte del rey Usías, relatado en el capítulo 6, y su ministerio profético duró 40 años. A los profetas se les llamaban también atalayas, porque estaban en la parte alta de las montañas. El contenido de los libros proféticos de Isaías es un libro que contiene más profecías sobre el Mesías que ningún otro. Relata la muerte del Mesías en el capítulo 53 y también describe su advenimiento como poderoso rey que gobernará. Es ahí donde los judíos se equivocaron porque esperaban más al Mesías rey poderoso que al cordero que iría al matadero de Isaías 53. La mayoría de estas profecías se han cumplido
y algunas específicamente están por cumplirse. El texto clave de Isaías: Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. El libro de Jeremías fue escrito por el profeta Jeremías sobre los años 629 al 585 a.C. El tema central de este libro es la restauración de Israel cuando aparezca el Mesías. Fue escrito durante el período de Josías y abarca hasta la época de la destrucción de Jerusalén. A Jeremías se le llama el profeta llorón, porque siempre se estaba lamentando y quejando. El nombre de Jeremías significa exaltado o escogido por Jehová. Él predijo acontecimientos proféticos en relación a Israel, entre ellos la caída de Jerusalén y la conquista de Nabucodonosor a su territorio. Jeremías fue uno de los libros más extensos entre los proféticos del Antiguo Testamento. Fíjense, tiene 100.364 versículos, de los cuales 812, o sea, el 60%, son con mensajes proféticos. Él describe con detalle la caída de Jerusalén y el cautiverio de los judíos en manos de Babilonia, y le escribe a los exilados de Israel en el capítulo 29, versículo del 1 al 23. También anuncia la bendición sobre la venida del Mesías en los últimos tiempos, 31 del 31 al 40, anunciando un nuevo pacto con Israel en la época del milenio. El texto clave de este libro es: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre pueblos. Isaías en 1:10. Vamos ahora a Lamentaciones, otro libro que lo escribió también Jeremías. Originalmente estaba unido al anterior, pero se separó. Fue escrito sobre el año 586 a.C. Este libro trata sobre el duelo y la tristeza y el dolor del profeta ante la trágica caída de Jerusalén. Él dice en Lamentaciones 1:4: los caminos de Sión están de luto, nadie viene ya a sus fiestas, todas las puertas están destruidas, gimen sus sacerdotes, los jóvenes están desolados, todo ella es amargura. Así que su desarrollo se origina en los días de la destrucción del templo de Salomón y, claro, la caída y destrucción de Jerusalén. Este libro fue escrito como poema. Tiene un estilo acróstico según el alfabeto hebreo. El pecado y la rebeldía de Israel permitió la invasión de Babilonia y la destrucción del primer templo. Fue el juicio de Dios sobre el pecado de Israel. El libro de Lamentaciones es único entre los libros de la Biblia. Su carácter de confesión y petición por el perdón lo hace útil y apropiado para todo creyente en Dios. No siendo un libro profético, sino poético, sería más correcto incluirlo entre los libros poéticos. Sin embargo, se une a estos libros para dar un mensaje de esperanza en la desesperación. Los pasajes de Segunda de Reyes 25 y Segunda de Crónica 36, Jeremías 39 y 52 presentan los hechos que motivaron este libro: la caída de Jerusalén. El texto clave de este libro es: nunca cayeron su misericordia, grande es tu fidelidad. Ahora vamos a estudiar el libro de Ezequiel, escrito por Ezequiel en el año 583 al 571 a.C.
Su nombre significa Dios fortalece. En su libro revela la gloria de Dios en medio de la desgracia. Su relato transcurre durante el cautiverio babilónico. Por lo tanto, es un libro que trae mucha esperanza y mucho consuelo. Ezequiel era un sacerdote que se inició a los 30 años de edad. Tenía un ministerio profético. 5 años antes del cautiverio, convirtiéndose entonces en el profeta de los exilados. Él reprende el pecado y proclama la gloria de Dios y la esperanza de la intervención divina en medio de las situaciones adversas que sufrió el pueblo durante los cautiverios. La mayoría de sus profecías tratan sobre Israel. Sí. Y relata su diáspora. Es interesante el capítulo 37, donde habla de los huesos secos. Y su situación durante la gran tribulación y la restauración final, describiendo la guerra de Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 que ocurre durante el reinado milenial. El texto clave de este libro es: Hijo de hombre, oirás tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte, dice Jehová. Después tenemos el libro de Daniel. El autor fue Daniel y se escribió sobre el año 6 antes de Cristo. Sus profecías se originaron dentro del cautiverio babilónico, o sea, cuando ya estaban presos por los reyes de Babilonia, Nabucodonosor. Su verdad central de este libro es la soberanía de Dios sobre su pueblo en medio de las crisis y las pruebas. Daniel es un libro muy inspirador. Y digo que es muy inspirador por una razón muy sencilla. Es un libro en donde Babilonia era una nación completamente idólatra e impuso el culto a los dioses paganos. Sin embargo, Daniel se opuso completamente a ello y se mantuvo firme en su fe pese a los edictos del rey, proclamando la adoración de la imagen. Daniel fue llevado cautivo a los 15 años de edad y se distinguió por su sabiduría y liderazgo espiritual dentro de los judíos cautivos. Él descifró el sueño del rey Nabucodonosor y lo convirtió en un personaje importante dentro de su imperio. Daniel da una perspectiva profética del gobierno de Dios hasta los últimos tiempos. Sus revelaciones llegan hasta el reinado del anticristo. Él resume el surgimiento de los diferentes reinados a lo largo de la historia, hasta la gran tribulación y la consumación del milenio. Daniel da mención a la era de la iglesia, pero describe otra semana, o sea, 7 años, una semana perdida, que sería la futura gran tribulación, 9:27. Y la definió también Jeremías 37 cuando dijo: tiempo de angustia para Jacob, describiendo el período tribulacional en el cual el anticristo se lanzará contra Israel ya restaurado. Para poder entender el libro de Apocalipsis, hermanos, es necesario leer primero el libro de Daniel. Hay una correlación muy profunda entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. El texto clave de Daniel es: y en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. 2:44. ¿Cuál era la misión de los profetas en la época de los profetas mayores y menores? Bueno, ellos estaban para mirar el presente y divisar los peligros del futuro.
Ellos denunciaban el pecado, su juicio y el plan de Dios por las edades. Hay dos tipos de profetas. Los profetas que amonestaban a los líderes cuando se apartaban de la verdad durante el reinado de los reyes, y los profetas del cautiverio que daban esperanza en medio de la desesperanza. Ellos, los profetas mayores, prepararon el camino para el advenimiento del Mesías. Y continuaremos con los profetas menores en el próximo programa. Bien, hablamos de los profetas mayores porque dieron profecías de un aspecto muy amplio que abarcó mucho. En el próximo programa o la próxima entrega vamos a hablar de los profetas menores, esos que hablaron pero no dieron un parámetro muy grande, aunque dijeron profecías que muchas de ellas relativamente ya se cumplieron. Así que en el próximo programa hablaremos de los profetas menores. Gracias por su compañía. Cualquier información o pregunta puede ir a mariofumero@hotmail.com. Esta conferencia queda registrada en mi página de Facebook Mario Fumero. También la podrá hallar mañana en YouTube o también en mi página web contralapostasía.com. Espero que esta enseñanza les edifique y podamos ser conscientes de la esperanza en medio de la desesperanza que vivimos. Y cuando querramos entender profecías, tenemos que leer a los profetas mayores y menores. Y entonces nos quedará más claro las palabras de Jesús en los últimos tiempos y la revelación del libro de Apocalipsis. Dios le bendiga y gracias por su compañía.